En un hecho sin antecedentes en el país, los tres organismos de control y de investigación de Colombia anunciaron de manera conjunta decisiones claves que implican investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra un ministro, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios por toda clase de irregularidades, o al menos indicios de ellas, en la asignación de contratos y, por supuesto, en el uso de recursos públicos que debían destinarse a atender la emergencia por la propagación del COVID-19. Logramos reunir a esta hora, 7:31 minutos, a las cabezas de esos organismos para que ayuden a nuestros televidentes a entender el alcance de esas investigaciones conjuntas. Saludo rápidamente a los señores Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y al Contralor General de la República, Felipe Córdoba. Señores, un gusto que estén a esta hora en vivo aquí en Noticias Caracol. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Qué gusto estar aquí. A ustedes, muy queridos, por atendernos después de esa rueda de prensa. Arranco tal vez con la decisión más compleja por el rango del afectado, el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, y comienzo con el señor fiscal. Esa investigación que va a realizar un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ¿se basa exactamente en qué? ¿Qué irregularidades han encontrado o indicios de ellas, señor fiscal? Bueno, en primer lugar decirle, Juan Roberto, y saludar además al señor Procurador y al Contralor, a toda la audiencia, de que esto ha sido un trabajo muy importante de las tres entidades, 16 reuniones. La Fiscalía hemos destinado 9 fiscales especializados seccionales, 16 asistentes de fiscal y más de 80 funcionarios de Policía Judicial del CTI en esta tarea que es titánica, pero que está dando frutos en este momento. Frente al caso que usted me pregunta, este asunto surge de un informe del señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba. En este momento estamos todos enlazados en esto. Él me traza un documento, se lo plantea en las mesas en donde están todos nuestros funcionarios, y esto se derivó básicamente de una resolución, la resolución 001 de 2020, que es una resolución expedida por el Ministerio de Agricultura en virtud o desarrollando el decreto 486 de 2020, sí. Y allí se establece una línea de crédito, la línea de crédito Colombia Agro Produce, una línea de crédito para beneficiar a los pequeños productores del campo. En el informe de la Contraloría se señala que esas líneas de emergencia o especiales de emergencia no estarían cubriendo a los productores pequeños, sino al parecer de los 226.000 millones de pesos, 213.566 millones se podrían o serían destinados a grandes beneficiarios que no son de producción, 8.300 millones a medianos y 4.200 a pequeños productores. Nosotros simplemente lo que hacemos es recibir esta información en virtud de las funciones derivadas del artículo 200 del Código de Procedimiento Penal y de mi facultad constitucional en el artículo 250. Nosotros abrimos 2 noticias criminales. La primera, la fiscal anticorrupción, para que simplemente se indague en torno a la posible existencia de conductas punibles en el campo de la corrupción, y como hay un aforado, simple y llanamente se abre una noticia criminal en cabeza de la unidad de fiscales ante la Corte Suprema para que se indague. Y esto es importante decirlo porque aquí sí, no se está condenando a nadie de antemano. Aquí se abren unas investigaciones derivadas de un documento técnico de la Contraloría. Pues precisamente sobre eso, señor Contralor, sobre ese caso particular, el organismo a su cargo puso la lupa en la forma, como lo decía el fiscal, en que se destinaron estos créditos, esta línea de ayuda para los agricultores. ¿Cómo descubren las irregularidades? ¿La plata era inicialmente destinada para quiénes? Bueno, realmente dentro de la línea que se debía destinar con efectividad, pues se ponen los créditos rápidamente es para los grandes productores, y en ese sentido se deja de lado la importancia de los pequeños y medianos. Por eso lo que se ve y lo que hace referencia al documento es la falta, digámoslo así, de vigilancia y control por parte de Finagro, quien debe de una u otra manera estar completamente verificando los recursos que van hacia la tasa de interés de dichos recursos. Sí. Por eso hicimos el llamado de atención en ese sentido y estamos verificando también los recursos que está poniendo Bancoldex en
todo el sistema financiero para verificar con efectividad que no pase lo mismo, porque de una u otra manera lo importante es que lleguen los recursos a la gente que en este momento lo necesita. Y es en ese sentido que nosotros hemos verificado y evaluado. Hay muy buen interés por parte del presidente de la República que está destinando estas ayudas. Entonces lo importante es que le llegue de una u otra manera a la gente que realmente lo necesita. El tema es la destinación. Señor Procurador, sobre el otorgamiento de estos créditos de los que hablan el señor fiscal y el señor Contralor, en lo disciplinario, la Procuraduría, ¿qué ve allí? ¿Hasta dónde puede llegar su actuación tratándose de un ministro y en este caso también del presidente de Finagro, que es una financiera estatal? Sí, por supuesto, ahí se trata de examinar con mucho detenimiento las pruebas. Como lo decía el señor fiscal, aquí estamos en una especie de sinergia, de complementariedad de las tres instituciones en donde se comparten pruebas, se examinan las decisiones y se miden los efectos penales, disciplinarios y fiscales. Acá lo importante es eso no tiene antecedentes en el escenario público colombiano y de alguna manera esa sinergia supone que hay casos en los cuales vamos a actuar las tres instituciones, otros probablemente dos y en algunos casos independientemente. Yo creo que acá la clave es saber el papel protagónico que están jugando nuestros campesinos, la necesidad de llegar a los pequeños productores. Hay 14 millones de campesinos en Colombia, Juan Roberto. Ellos son responsables del 70% de la seguridad alimentaria de este país y, por supuesto, esos ciclos de producción local son fundamentales y necesitan el crédito para hacer el raciocinio de lo que hay detrás de una investigación que lo que busca es que los recursos lleguen a donde toca. Eso que dice usted es fundamental y lo dijeron los tres. Se supone que la plata era para pequeños agricultores y terminaron la mayoría de los recursos en manos de grandes agricultores. Hablemos de los otros investigados y de las otras investigaciones. Y arranco con el señor fiscal, porque estamos hablando, señor fiscal, de más de 38 investigaciones formales abiertas, incluyendo a gobernadores. Estoy viendo aquí a funcionarios de varios departamentos. Exactamente, ¿cuál es el común denominador, si es que lo hay, en estas indagaciones, señor fiscal? Bueno, aquí hay varios aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con posibles comisiones de delitos de interés indebido en la celebración de contratos sin requisitos legales. Podríamos estar también en algunos casos hablando de peculados por apropiación, de peculados por destinación oficial diferente. Estamos indagando. En este momento ya tenemos unas investigaciones abiertas por aforados constitucionales en la unidad de fiscales ante la Corte, gobernadores de Vichada, Magdalena, San Andrés, Arauca. En los próximos días se involucrarán 3 o 4 gobernadores más y tenemos más de 38 casos con 41 funcionarios municipales, entre ellos alcaldes, secretarios de gobierno, en donde en los próximos días, en una de nuestras salidas, además explicando ya consecuencias de esos temas, pues estaremos también avanzando la estrategia de mostrar unos resultados muy claros frente a esto, entre ellos para la Fiscalía, imputaciones con medidas de aseguramiento contra muchos de estos funcionarios, porque repito, no se va a tolerar que ninguna persona en este país, y menos aún aquellos que están representando a los colombianos, le pongan una mano encima a los recursos públicos. En esto quiero además decirle, Juan Roberto, señor, se evitaron que se perdieran 17.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos, gracias a la acción preventiva de las 3 entidades, porque muchos de los contratos también que habíamos analizado, entre ellos un contrato en Arauca y varios contratos en otros municipios, terminaron siendo reformulados por las personas que iban a hacer esos contratos y no ejecutaron esos contratos ni esos recursos, evento que no implica que no haya responsabilidad penal en la celebración de los mismos o sanciones disciplinarias, como explicaba esta tarde el señor procurador. Inclusive entiendo que de lo de Finagro también hubo algunos beneficiarios que devolvieron plata, pero igual las investigaciones siguen en curso. Señor Contralor, el uso de recursos públicos, estoy mirando las investigaciones que ustedes anunciaron, están poniendo la lupa en más de 17.000 contratos. ¿Cómo llegan a descubrir, como dice el señor fiscal, que hay sospechas de malos manejos, contratos leoninos, desventajosos para el Estado? Bueno,
recuerda que tenemos hoy unas nuevas herramientas que nos otorgó el Congreso de la República el año pasado, y en ese sentido es supremamente importante que conozcan que la función preventiva hoy de la Contraloría General de la República, pues gracias a la tecnología del siglo XXI, a la inteligencia artificial, nos deja ver con nuestros científicos de datos y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, qué pasa en tiempo real en la contratación del país. Y ahí las alertas nos van llegando rápidamente, contrastando los precios, además del DANE, con los precios de compra de cada uno de estos contratos. Y eso aunado al trabajo conjunto con Fiscalía y Procuraduría General, pues hace que efectivamente hoy empiecen a devolver recursos de estos créditos por 33.000 millones de pesos, y a la vez que empiecen a renegociar o hacer los otros CIS a los contratos de los que hemos estado hablando, que es muy importante, porque eso significa que con efectividad el atún a 20.000 pesos, que costaba realmente alrededor de 4.000 pesos la lata de atún, pues va a ayudar a que lleguen más kits de alimentación a las personas que tanto lo necesitan en medio de esta pandemia. Y lo más importante es que ustedes han visto, no hemos tenido que coadministrar con nadie, ni que sea vinculante ninguna de las acciones que hemos nosotros realizado. Simplemente es tan evidente el tema que la gente reconduce efectivamente el tema. Y quien no lo haga, pues con efectividad tendremos que abrir los procesos del caso, como el proceso de responsabilidad fiscal que tenemos abierto a la Gobernación de Arauca, las medidas cautelares que se pidieron en su momento también para ello, para salvaguardar el recurso público. Sí. Mire, señor Procurador, el señor Contralor habla de acción preventiva. En el caso del Ministerio Público a su cargo, estoy viendo que lo pusieron la lupa en más de 5.000 contratos y estamos hablando en ese caso de más de 1,5 billones de pesos, señor Procurador. Así es, Juan Roberto. Yo creo que lo que está claro en este momento que está sucediendo en Colombia es que tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la corrupción. Lamentablemente la politiquería y la corrupción no se fueron de cuarentena. De ahí la importancia de esta alianza. Tenemos que ponerle un freno de mano, un tate quieto, como se dice coloquialmente, a todos estos escenarios de corrupción. Estamos viendo es una avalancha, una cosecha, además de actos corruptos. Muchos alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto pensaron que porque estábamos en emergencia y se expidieron unos decretos, ellos iban a tener el pasaporte para regresar a prácticas corruptas y clientelistas. Hemos, como usted lo ha dicho, adelantado más de 990 acciones en materia preventiva. ¿Qué haciendo? Poniéndole el radar, el bisturí a temas de contratación. Se violan los principios de contratación. Como siempre, la opacidad es la mejor cómplice de los actos ilegales. Se viola el principio de eficacia, es decir, se hacen contratos que no se necesitan para nada. Eso pasó, por ejemplo, hoy cuando suspendimos al gobernador del Chocó, que preliminarmente se puede llegar a la conclusión que se firmó un contrato que no tenía nada que ver, por el contrario, violaba las normas del aislamiento obligatorio. Hay casos en los cuales se han suscrito contratos para eventos, para actividades culturales y artísticas, cuando Colombia no está precisamente en ese tono para creer que estamos manejando las cosas como si fueran ordinarias. Y hay sobrecostos que van, Juan Roberto, del 30% hasta el 300% en muchos contratos. Otorgamiento con fines políticos. Algunos han creído que es la hora de pagar los favores políticos, de pagar las deudas de la campaña, de entregarle contratos a sus amigos o a sus familiares. No hay publicidad de los contratos en el sistema de contratación del Estado. En fin, toda una cantidad de irregularidades que están demostrando que tenemos que ponerle un freno a esa avalancha de corrupción. Por eso tenemos en preventiva más de 990 acciones. Y en disciplinario tenemos 123 acciones disciplinarias que han llevado en el día de hoy anunciados a la suspensión de un gobernador, a la suspensión de un alcalde, a la suspensión de 3 contratos suscritos. Casos en los cuales, además, independientemente de que vuelvan el dinero, que eso es importantísimo, sigue, por supuesto, la investigación disciplinaria y tendrán que ser sancionados quienes incurrieron en ese conjunto de faltas.
y otros, como en el caso de la Gobernación de Arauca, que se inicie el juicio disciplinario, que digamos es la segunda parte para ya proceder a implementar, a poner en marcha si se necesita una sanción disciplinaria. Lo que es claro, Juan Roberto, es que no se puede aprovechar la contratación del Estado para quedarse con los recursos de los colombianos más desfavorecidos. Aquí tenemos que proteger a los más vulnerables y con las ayudas del Estado. Lamentablemente, muchos están haciendo fiesta y eso es lo que tenemos que impedir los tres organismos de control. Mire, precisamente eso que usted dice, señor procurador, ya para terminar, para los tres, ese mensaje final, porque estamos hablando pues, de investigaciones, no condenas, pero sí es muy grave lo que han encontrado. Es increíble que ni en semejante emergencia se dejen de perder dineros públicos, señor fiscal. Pues mire, lo nuestro en este caso, como están acostumbrados los colombianos, no son discursos solos y explicaciones, sino esto tiene acciones concretas. Concretas además, con sanciones en la Procuraduría, con sanciones y embargos e investigaciones en la Contraloría y con sanciones en la Fiscalía General de la Nación, con imputaciones, con medidas de aseguramiento y, por supuesto, para decirle también a los colombianos que esas personas que están representando a todo el mundo en el marco de esa democracia, pues tienen que tener unos principios de transparencia en el ejercicio de su función pública. Decirle a los colombianos que nosotros estamos listos como fiscalía. Esta es una fiscalía que está en las calles, es una fiscalía que está en este momento haciendo actos urgentes. Estamos además, mientras todos ustedes están en este momento viendo y confinados en esta pandemia, nosotros estamos trabajando por la gente. Pueden además denunciar cualquier hecho en el centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación, la línea 122, en la plataforma a denunciar disponible en www.fiscalía.gov.co y con la Policía Nacional también en cualquier escenario. Y decirle por último, Juan Roberto, hoy, que esto es una importante noticia, se celebró un convenio de cooperación histórico con el Contralor General de la República, en donde podemos intercambiar información en términos, además de información inteligente, con bases de datos, para ver las mallas de contratación en tiempo real en todo el país y saber quién está repitiéndose en la contratación, quién está ejecutando, cómo está ejecutando. Habrá un fiscal en la Contraloría y habrá un funcionario de la Contraloría en la Fiscalía. Señor Contralor, lo que usted nos dice, ese rastreo, ya el mensaje final, es que pueden seguir encontrando irregularidades. Claro, Juan Roberto, y por eso la importancia, además del convenio firmado hoy con la Fiscalía General de la Nación, en donde vamos a trabajar en conjunto, revisando cada uno de los contratos en línea y en tiempo real, viendo la concentración contractual, esas mallas de concentración que se tienen. Y hay un tema muy poderoso, y es que las nuevas facultades y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata pues tiene el espacio conducente para tener ahí ya con efectividad a un fiscal, que ya el señor fiscal general nos lo ha destacado el día de hoy, y adicionalmente para eso también a la Procuraduría General y los jueces. Y en ese sentido es que es completamente fuerte el engranaje institucional para no dejar que se nos pierda la platica que son de todos los colombianos. Yo por eso agradezco mucho al fiscal general de la Nación hoy por la firma de ese convenio, y agradezco también al señor procurador por estar trabajando los tres en conjunto en este sentido, y esperamos darles muchos más resultados, que la platica de los colombianos no se nos pierda. Y como lo ha dicho el fiscal general, tienen todo el compromiso, tenemos todo este compromiso con ustedes y el señor procurador para salvaguardarle los recursos a los colombianos. Cierro con usted, señor procurador, porque estamos hablando de cruce de información entre los tres organismos de control. Eso es fundamental, Juan Roberto, pero lo más importante acá es la denuncia ciudadana. Yo diría que en un 70% de los casos han sido los ciudadanos, los veedores, aquella persona que es testigo en un momento dado del ilícito que se está cometiendo.
Eso es esencial. Tenemos los personeros a nivel de los municipios, que son el Ministerio Público. Tenemos las comisiones de moralización a nivel departamental, donde están fiscales, procuradores y contralores. Tenemos la página web de la Procuraduría, procuraduría.gov.co. La transparencia tiene que seguir siendo un elemento esencial de toda la contratación y de todos los actos de todos los funcionarios públicos en todos los niveles, Juan Roberto. Aquí no podemos soltar ni flexibilizar los controles que tiene la democracia. El acceso a la información y el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental. Tenemos que fortalecer esas denuncias a nivel de los medios de comunicación regional. Tenemos que parar esta segunda pandemia, Juan Roberto, y eso lo hacemos nosotros de los organismos de control, pero una ciudadanía actuante, una ciudadanía que tiene la capacidad de frenar a los funcionarios públicos que, repito, están tratando de abusar de los recursos públicos que, si ordinariamente eran sagrados, en esta crisis tan grave que tiene Colombia y que tiene el mundo, son triplemente sagrados porque son muy escasos. La defensa del derecho a la vida, la defensa del derecho a la salud. Nosotros hemos venido diciendo hace rato, Juan Roberto, que la corrupción mata, y eso es verdad ahora más que nunca. Actos de corrupción que se llevan recursos que son ayudas humanitarias para las personas más vulnerables del país. Actos de corrupción que se llevan dinero que va para equipos de bioseguridad de los médicos y del personal sanitario. Eso es una desgracia del sistema político y por eso hay que combatirlo con todas las armas y vamos a seguir adelante y que sepa la ciudadanía que no van a pasar de nuevo este conjunto de prácticas porque creo que esta triple alianza entre las instituciones de control hoy comenzó a dar resultados. Hoy tuvimos una decena de acciones disciplinarias, la Contraloría lo propio, la Fiscalía lo propio, y vamos a seguir rindiéndole cuentas a la ciudadanía cada semana o cada semana y media para demostrar que las sanciones hay que imponérselas a los corruptos y que hay que recuperar los dineros destinados a la corrupción. La vacuna contra esa bendita, esa terrible pandemia de la corrupción. Señores Contralor, Procurador y Fiscal, gracias por haber estado en Noticias Caracol. Muy amables. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por invitarnos. Muy gentiles. Las cabezas de los organismos de control en Colombia, aquí en Noticias Caracol, hablando de estas investigaciones conjuntas que anunciaron hoy a diferentes funcionarios de todo el Estado, don Jorge Alfredo.